Entonces sí, nuestro tema de hoy es cómo entablar la sexualidad y comenzaremos con una pequeña introducción de nuestra invitada Cocotsin Sikaru en este semblante introductorio. Soy Sikaru y estamos con nuestro productor, el grande. Pertenezco a la clase social media baja. Estudio en la Facultad de Filosofía y Letras, la carrera de Letras Hispánicas. Sufro de ansiedad y colitis nerviosa desde los 10 años. Actualmente solo vivo con mi mamá. Yo tuve una madre joven, muy joven, me tuvo a los 17. Entonces, por lo tanto, ella intentó que no me pasara lo mismo. Y es la única que siempre ha vivido conmigo. Mi mamá y mi papá nunca estuvieron casados, simplemente pues me tuvieron. Mi mamá vio que no era lo que quería para ella y nos fuimos a la verga cuando yo tenía 2 años, entonces jamás estuvieron juntos, jamás tuve una figura de matrimonio estable en mi vida. Tengo 2 medios hermanos. Mi papá sigue buscando una mujer para quedarse con ella y la madre de mis hermanos ya la dejó otra vez. Las problemáticas fisiológicas hacia un rumbo en donde tocaremos la psicología de nuestra invitada. Bueno, como ya mencioné, mi madre me tuvo muy joven, me tuvo a los 17 años y entonces ella trató de evitar que eso pasara, además de que es trabajadora social. Entonces siempre me dio un panorama informado, no hacia el goce, sino como hacia el sector de la salud sobre la sexualidad. Efectivamente, para que no me pasara nada. ¿Cómo fue el acercamiento de el primer contacto con estas fuentes de información? Bueno, en general, pues mi mamá me llevaba a todos lados con ella porque no tenía con quién dejarme. Y entonces, pues como ya mencioné, estudió trabajo social. Evidentemente hay una parte de la carrera de trabajo social donde te instruyen acerca de cómo orientar a las demás personas hacia su sexualidad, clases que yo tomé algunas. Y aparte de eso, pues tenía que dejarme encargada con personas, generalmente como compañeros de la facultad, cuando no podía ingresar a las clases con ella. Entonces, regularmente me decía como que tuviera cuidado con las personas y lo que le dicen como a todo niño pequeño, que no dejes que te toquen sin tu consentimiento. En general no dejes que te toquen y que si pasaba algo, por favor se lo informara. ¿Recibiste alguna retroalimentación al estar conviviendo con otras personas? Sí, recibí como posturas, ideas, ideales, valores, perspectivas, creencias de todos lados, de muchas personas, de diferentes edades, de diferentes lugares. Entonces tuve muchas concepciones en mi vida cuando era muy pequeña. Dentro de tu margen de conocimiento, ¿qué limitaciones encontraste en las formas de percepción social? ¿Tú tenías aún dudas o alguna necesitabas de alguna exploración fuera de ese círculo social? Pues a pesar, bueno, las limitaciones dependían de cada persona, ¿no? De su educación, de su concepción, de su pudor hacia el tema. Entonces, algo que me pude dar cuenta es que a pesar de que todos eran muy jóvenes, jamás me hablaron de la sexualidad como forma de goce, sino la sexualidad como aparato reproductor y como limitante social y como situación de perjuicio. Simplemente me educaron respecto anatómicamente, moralmente, pero jamás es este punto que siento que le falta como a la sociedad sobre la educación sexual. Jamás te dicen dudas existenciales muy fáciles, como por ejemplo cuando yo era pequeña me bajó y entonces intenté meterte un tampón, cosas tan sencillas como yo sé cómo funciona el aparato reproductor, yo sé muchas cosas como las enfermedades, bla, bla, pero en ese momento yo no supe cómo meterme un tampón. Me bajó cuando iba en sexto de primaria, como 11.
11 años, 12. ¿Cómo fue este margen de experimentación? En base a los conceptos que ya tenía o las ideas que ya me habían forjado, tuve que experimentar yo. Era como prueba y error, y pues lo que saliera a partir de eso ya iba aprendiendo respecto a mis intentos de explorar. A partir de tus concepciones de esta sexualidad, ¿cómo decidiste concentrar cierta libertad para tomar las decisiones y ejecutarlas de manera de experimentación? Yo tomaba de parámetro pues mi ansiedad, entonces yo intentaba las cosas de acuerdo a cómo me sintiera anímicamente. Si la situación me hacía sentir ansiosa o incómoda, simplemente lo dejaba, y si iba como de poco en poco. Si no me sentía ansiosa, aumentaba un poco más el nivel, y así hasta que encontré las cosas que me hacían sentir bien o con las que estaba cómoda y con las que no. Al tener esta exhalación de confusiones, ¿cómo fueron tornándose tus nuevas percepciones que tenías acerca de la sexualidad? Tomé como un poco de todo lo que ya tenía. Me quedé con la parte anatómica y la parte conceptual porque siempre es importante, pero respecto a la moral y el pudor de las personas, fui tomando lo que se adecuaba a mí y pues lo fui adaptando de acuerdo a mi sentir. Pues esto ya fue una selección de tu entorno. Que no son directos ni concisos. Cuando se trata de sexualidad, todo el mundo le tiene que dar muchas vueltas porque parece que les incomoda hablar sobre el tema. Entonces, a veces yo me quedaba con muchas lagunas mentales precisamente porque no eran directos. Entonces esto fue como un proceso que encontraste dentro de tu círculo social, algo que los esclavizaba dentro de su mismo margen de experimentación, ¿no? Sí. Estaban muy limitados. ¿Cómo concibes estas nociones dentro de tu persona? ¿Tú igual las llevas a cabo o cortas el hilo y tomas nuevas decisiones? Algo que me ha molestado siempre en las personas es la redundancia, ¿no? Entonces, siempre he intentado ser muy directa respecto a cualquier tema, no solo la sexualidad, pero efectivamente, al parecer, sé muchas cosas sobre el tema porque cuando era más pequeña y mis amigos o las personas en mi entorno de más o menos mi edad estaban introduciéndose en el tema, siempre me preguntaban a mí. Entonces yo intentaba ser directa y resolver sus dudas para que precisamente no les pasara lo que me pasó a mí. Explicar una exhibición de tu conocimiento previo, ¿no? Para que las otras personas tomaran una nueva percepción, ¿no? Dentro de las dudas que iban surgiendo dentro de su vida. Sí, depende del tipo de confusión. He tenido muchas personas a lo largo de mi vida que están confundidas acerca sobre muchos temas, pero si es un tema anatómico, como no sé cómo funciona esto, pues nada más le explicas cómo funciona, ¿no? Si es un tema de confusión respecto a, por ejemplo, orientación, pues yo siempre les aconsejo que lo mejor que pueden hacer es intentar o probar las cosas y de acuerdo a cómo se sientan, pues seguir lo que sienten, ¿no? Dejando de lado todos los demás distractores que los pudieran llevar. Para poder otorgar esta denotación o esta invitación hacia el pensar los modos, ¿no? Necesitas previamente un compromiso con el entorno. Necesitas analizarlo previamente. Siempre intento dejar lo que siento de lado cuando intento aconsejar a una persona, en el ámbito que sea. Entonces, aunque lo conozca con anterioridad o aunque yo sepa cómo es esa persona, intento ser muy objetiva respecto a mis consejos. Te puedes acercar a la persona que sea, en realidad. O sea, la pregunta es como,
si no tiene a alguien de confianza a quien acercarte, pues creo que es más fácil acercarte a una persona que no te conoce. Es que no hay forma de que se autoeduque si no se quiere acercar a otra persona, a menos que se vaya como a todo el tema teórico, a meterse a investigar temas teóricos, anatómicos, no sé. A mí siempre me gustaban los niños, pero a partir de los 12 años, una cosa así, las mujeres me llamaban la atención y yo me les quedaba viendo y no entendía el por qué. Posteriormente, conociéndome más, aprendiendo más sobre el tema, platicando con otras personas, experimentando, me di cuenta que me llamaban la atención específicas mujeres porque se me hacían atractivas. Entonces, tomando en cuenta que se me hacían atractivas, yo decidí experimentar respecto a mi sexualidad con mujeres y me di cuenta que sí funcionaba igual que como mi atracción hacia los hombres. Entonces, no sé en qué momento sentí atracción, solo sé que los niños sentían atracción hacia mí. No sé, por ejemplo, yo tenía 6 años y me llevaron a comer y estaban los jueguitos para los niños, ¿no? Y entonces me dejaron ahí, mi papá tuvo la grandiosa idea de irse. Y entonces llegó un niño como de 12 años y yo tenía 6. Y entonces el niño me besó y yo no sabía qué estaba haciendo. ¿Cómo crees que surgió su selectividad y preferencia para realizar esta acción? Estaba solita en los juegos, entonces no creo que me haya seleccionado. Yo creo que solo siguió su impulsividad o algo por el estilo. ¿Qué crees que tuvo que haber pasado para que este niño optara por tomar esa decisión? No sé, supongo que dentro de sus concepciones de niño se le hizo atractiva o algo por el estilo, no tengo ni idea. ¿Cómo crees que le hayan enseñado a relacionarse a las personas? Yo creo que ese niño no estaba educado sexualmente, porque cuando apenas vas descubriendo tu sexualidad, que en promedio es como a los 12, 14, 15, una cosa así, pues solo eres como impulsivo, intentas llenar esa curiosidad. Entonces siento que si hubiera tenido una educación no hubiera llegado a hacer eso, sobre todo porque yo era una niña pequeña que no sabía qué estaba pasando. Se encontraban en esos modos de vida aberraciones en las decisiones. No se tomaban como muy conscientemente. En realidad lo experimenté hasta que estuve como en la secundaria. Tenía una amiga y esa amiga me generaba atracción. Entonces yo muy amablemente, esa amiga era más grande, entonces ella sabía, bueno, ella era más segura respecto a esas decisiones. Entonces yo le comenté que tenía esa inquietud y entonces ella se mostró dispuesta a ayudarme y posteriormente tuvimos como una relación amorosa y me di cuenta que en realidad sí podía sentirme igual respecto a una mujer que a un hombre. Tenías una cierta tendencia por descubrir qué era lo que escondía detrás de cada experiencia, ¿no? Sí. Buscabas una nueva sensación. Más que buscar una nueva sensación, buscaba sentirme cómoda. O sea, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, por qué me gusta, por qué no me gusta. Todas las concepciones hacia la sexualidad en mi vida eran muy contradictorias, entonces me resulta difícil creer que alguien me influenció. No hasta que dije, ok, bueno, tengo una relación con una chica y me hace sentir bien y estoy a gusto y estoy cómoda y no tengo problema con que sea una chica. Entonces fue cuando lo acepté, fue cuando dije, bueno, está bien. La otra persona, ¿cómo fue el encuentro de corromper esas dogmas que tiene la gente o para lograr una comodidad entre ustedes dos? Bueno, ella era más grande y ella en ese momento sí se consideraba lesbiana, pero porque ella tuvo un pasado traumático, entonces no, yo le atribuyo que se consideraba lesbiana porque no podía acercarse o tener a un hombre cerca sin que le diera ansiedad.
considero que para ella no fue como romper estereotipos, simplemente su refugio era que las mujeres la hacían sentir segura y los hombres no. No se sentía cómoda, simplemente evitaba los traumas. Ya actualmente le sigo hablando y entonces ella me ha comentado que tenía relaciones amorosas con mujeres simplemente porque los hombres le daban miedo. Entonces, cuando trató y superó este miedo, se dio cuenta de que puede mantener las relaciones interpersonales con cualquiera de las dos personas. Algo que me sucede mucho es que respecto a cualidades, apariencia física, personalidad y todos estos rasgos característicos de las personas, soy más exigente con las mujeres que con los hombres. Y no he entendido por qué. En que me puede atraer un hombre de cualquier personalidad, carácter físico, pero una mujer no. O sea, hay cualidades que las mujeres que me gustan siempre traen consigo, que es, independientemente del aspecto físico, siempre tienen que ser como más, no me gusta la palabra, pero por decirlo, como pasivas que yo. Tienen que ser más tranquilas, más serenas, amorosas hasta cierto punto, dedicadas, cosas por el estilo. Los estados de satisfacer la pasividad es lo que encontrabas agradable. También he tenido hombres pasivos en mi vida y definitivamente los hombres pasivos no me gustan. ¿Cómo seleccionas más bien al día de hoy a las nuevas experiencias que vas a tomar? Me he dado cuenta que en realidad yo no las selecciono, que ellos me seleccionan a mí y ya con eso para mí está bien. Sin embargo, a veces no está bien porque resultan ser personas extremadamente nocivas o con tendencias hacia la dependencia o la posesión. Entonces, justo en esta etapa de mi vida estoy trabajando en yo elegir a las personas con las que pienso estar, en vez de que las personas me elijan a mí y yo solo aceptar. Jamás me enseñaron a tener autoestima propia, entonces siento que con que la persona me aceptara para mí estaba bien, porque yo no creía que nadie más me iba a aceptar. Bueno, pues al principio yo romantizaba excesivamente la sexualidad, pero con el tiempo dejé de hacerlo porque me di cuenta que era una vía muy productiva para canalizar mi ansiedad. Precisamente antes de que aprendiera a formarme una autoestima propia, era muy pudorosa respecto a mi aspecto físico. Entonces me interesaba mucho cómo me veía la otra persona, inclusive en el ámbito sexual. Entonces es algo que se me fue quitando porque ahora tengo autoestima propia. Pues el pudor se me ha ido quitando, el pudor respecto a la pena, respecto a mi cuerpo, respecto a las concepciones sociales, respecto a que la otra persona pueda imaginar de mí. Es una disposición para retroalimentar tu propia percepción de tus gustos, ¿no? Efectivamente, y para canalizar mi ansiedad es muy productivo, sobre todo en las personas pequeñas o las personas inseguras o las personas que no tienen un criterio formado respecto al tema, porque no necesitas ser pequeño para no tener un criterio formado. Hay personas de edad muy avanzada y que desempeñan su vida sexual diariamente y aún así no tienen criterios formados. Entonces, todas estas agresiones, como yo les digo, pues van deformando la concepción de las personas individualmente y los hacen sentir mal respecto a quienes son o pueden ser. Pues cuando se trata de personas pues pequeñas, yo creo que, en este caso refiriéndonos a niños o a adolescentes o prepubertos o lo que sea, yo siento que la educación sexual debería ser objetiva, sin todos los prejuicios cargados que le meten. Y cuando se trata de una persona ya mayor, es muy fácil quitarse el pudor cuando te das cuenta que no tienes nada que esconder, que en esencia físicamente todos somos iguales
Entonces, ¿cuál es tu miedo? Vamos a plantear esto como una retroalimentación, cómo es ahora el considerarse de cierto modo esta segunda vuelta que vas a optar o qué decisiones vas a tomar a partir de este momento en el ámbito de la educación. Bueno, pues yo voy a seguir experimentando e intentando encontrar lo que me gusta y lo que no me gusta, siempre pensando primero en mi comodidad, en mi sentir, que en el de la otra persona. Y si en el futuro alguna persona se acerca a mí, siempre intentaré como ayudarlos y ser objetivos respecto a lo que se cuestionan. Siempre se aprende algo nuevo, siempre puedes ser mejor, siempre puedes cambiar. Si les gusta el camino ortodoxo, ¿por qué no seguirlo? ¿No? O sea, cada quien tiene concepciones diferentes, cada quien se siente a gusto con diferentes cosas y yo creo que está bien. Sin embargo, si siguen el camino ortodoxo simplemente porque es lo que les enseñaron o por lo que para ellos está moralmente correcto, entonces desde el punto de vista moral te tendrías que plantear qué es la moralidad, ¿no? Y entonces te darías cuenta que es una cosa muy abstracta, que no puedes concentrar y que tiene muchas vertientes y que tiene muchos agujeros donde se puede salir y que no tiene caso seguir algo que tú no crees a lo largo de toda tu vida y reprimir todo lo que sientes solo para estar en lo correcto, en lo moralmente correcto. No le diría que se despoje de los prejuicios porque el camino ortodoxo tiene prejuicios. Y si esa persona se siente completamente a gusto en ese camino, yo no tengo por qué meterme. Tengo una amiga, que es mi mejor amiga y es cristiana. Ella, al ser cristiana, tiene ciertas prohibiciones dentro de su religión, ¿no? Una de ellas es que tiene su voto de castidad. Y ella se siente completamente a gusto con esa restricción porque es algo que ella eligió junto con su religión. Y entonces simplemente cuando tiene curiosidades respecto al tema o de cómo se siente algo me lo pregunta. Sin embargo no siente la necesidad de experimentarlo. Solo me lo pregunta para satisfacer su curiosidad. Esta curiosidad surgida a partir de las prohibiciones que otorga esa condición ortodoxa de la religión. Creo que sí, pero creo que todas esas curiosidades son humanas. Porque yo he platicado con ella y realmente ella no ve la sexualidad o el sexo, el coito, como algo social o algo recreativo o algo. Ella lo ve con el único fin de reproducir. Ella cree que el único fin que tiene el acto sexual es reproducir. Y si ella quiere creer eso, he platicado muchísimas veces con ella y ella se siente perfectamente cómoda con esa concepción. Entonces yo creo que solo piensa satisfacer curiosidades humanas. ¿Cómo crees que continúe este comportamiento clásico dentro de la creación de los paisajes de las nuevas generaciones? Su familia es cristiana, efectivamente, pero a ella jamás le dijeron, tú, como nosotros somos cristianos, tú tienes que ser cristiana. No, ella a sus 15 años decidió ser cristiana. Entonces, tomando en cuenta que su familia siempre le dio la oportunidad de decidir y tomando en cuenta la persona que es actualmente, yo no creo que ella le imponga estos regímenes a sus hijos, por así decirlo. Entonces, este paisaje que le fue otorgado dentro de su mismo círculo familiar, ella lo habitó de cierta manera para componer sus decisiones, pero esa decisión le otorgó a ella misma el continuar con el mismo camino. Ciertamente su religión tiene muchas prohibiciones no respecto a todo, no solo a lo sexual, y sin embargo ella no está de acuerdo con esas ciertas prohibiciones, por ejemplo, corporales, ¿no? El hecho de que tiene que amar y respetar su cuerpo según su religión y por lo tanto no puede o perforarse o tatuarse o pintarlo o lo que sea, ¿no? Ella ama y respeta su cuerpo y se ama como persona, pero no cree que el hecho de o tatuarse o perforarse o pintarse o etcétera sean formas de no amar a su cuerpo.
Entonces, como tal, no creo que siga ese mismo camino. Yo creo que va modificando la religión que tiene conforme a ella se siente cómoda. Regularmente las personas que se acercan a mí para intimar siempre son vírgenes. Tal vez sea el punto de que como soy completamente abierta en este tema, les doy la seguridad. Me han tocado personas que llegan y me dicen es que quiero experimentar, me lo dicen abiertamente y entonces yo les digo que sí, o simplemente quieren experimentar conmigo de forma en que no me entere. Entonces, no sé por qué, pero todos regularmente son vírgenes. Entonces tú de la misma manera que a tu amiga sus padres le otorgaron ese pensamiento ortodoxo de la religión, tú le pintas a las personas un paisaje que habita dentro de la experiencia consensuada. Las personas cuando se hablan sobre temas de sexualidad tienden a cohibirse y es algo que a mí no se me da, yo no me cohibo ante el tema, entonces creo que es algo que las demás personas pueden localizar en mí y por lo tanto si tienen una inquietud, una duda o lo que sea, se acercan a preguntarme porque yo se las voy a contestar sin rodeos y sin ser subjetiva ni prejuiciosa respecto a lo que sienten. Claro, conozco a personas con más experiencia, pero me he dado cuenta que a pesar de que tienen mucha experiencia, siguen teniendo como prejuicios o pena que intentan ocultar. Yo intento que las personas no sientan ese pudor hacia mí o cuando están conmigo. ¿Cómo han sido los comentarios de las vivencias de estos personajes al finalizar esa experimentación? ¿Qué comentarios te han hecho después de retornar sus experiencias previas a partir de una experimentación contigo? He tenido comentarios de todo tipo, desde comentarios típicos como te amo, espero quedarme contigo siempre, a comentarios como de y si puedo hacer esto, como que ellos quieren experimentar, o que me dicen si no te gusta esto, me lo puedes decir. También me han tocado comentarios muy penosos como de es que yo no había hecho esto, o yo no sé si podía hacer esto, o inclusive comentarios como y entonces soy bueno. Y ¿cómo crees que afecte esa reverberancia a las nuevas experiencias que ellos van a tener? Yo creo que depende de cada uno. Por ejemplo, si son muy penosos, siento que les va a costar mucho trabajo encontrar a alguien o encontrar una situación en la que se sientan cómodos porque no tienden a experimentar. Y si son personas que tienden a experimentar mucho, es muy fácil que caigan en la monotonía o en la insensibilidad respecto a la situación. Me di cuenta que fue durante una relación amorosa y entonces me di cuenta que lo hacía por el amor que le sentía a la persona. Y entonces es cuando tienes que entrar en retrospectiva y decir, ok, quiero mucho a la persona, pero esto ya no me gusta. Y entonces, en este caso, como es una relación y es de dos, tienes que hablarlo con la otra persona. Y así rompes con la monotonía. Tienes que innovar para poder quitar ese ruido. No solo eso, simplemente si ya no te sientes cómodo con la persona, por más que sigas innovando, ya no va a producirte comodidad o la satisfacción que quieres. ¿El ruido es parte de nuestra permanencia como sociedad? Sí, el hecho de que me preste para que las personas experimenten conmigo no significa que yo voy a hacer cosas que no me gustan, ¿no? Y entonces, en algún momento me llegué a sentir incómoda durante una relación y entonces me apené porque me sentía incómoda y entonces tuve que decirle a la persona que paráramos porque no me sentía cómoda. Y la situación fue que yo, como es genético, yo también tengo muchos problemas en todo mi aparato reproductor. Entonces, justamente esa vez
yo estaba menstruando y estábamos intimando, me salió un coágulo de sangre de la menstruación. Y pues no me sentí cómoda porque no tengo como algún pudor respecto a la sangre, pero no me sentí cómoda porque sentí que la persona no se notaba flexible respecto a eso. Es algo que no puedo controlar, es algo que pasó, lo lamento, pero no fue mi culpa. Entonces, la otra persona también tiene que ser comprensiva respecto a estos caracteres fisiológicos. Yo creo que primero que nada hay muchas personas que se dejan llevar por el aspecto físico y yo sé que el aspecto físico es importante respecto a una relación sexual, pero tienes que conocer a esa persona mucho más de solo la superficie, porque vas a compartir algo que es tuyo y es tu cuerpo y que siempre vas a tener contigo, entonces lo tienes que cuidar y lo tienes que querer aun cuando lo vayas a compartir con alguien más. Tienes que encajar los contextos adoptables. Encontrar a una persona que no sea prejuiciosa o que no te vaya a sentir mal, que no te vaya a hacer sentir mal, o todas estas cosas que ya hemos hablado, porque no sé, o sea, no está bien que tú estés compartiendo, o no es correcto para la otra persona que tú estés compartiendo tu cuerpo y estés siendo totalmente abierto y comprensible y la otra persona no lo sea. ¿Qué experiencias van siendo recolectadas dentro de ti para lograr nuevos giros en el futuro? Como ya he mencionado, ahora me centro en sentirme completamente cómoda y a gusto conmigo, con mi sexualidad y con la persona que está al lado de mí. Y aún hay muchas cosas que cambiar, que aprender, que modificar, que entender. Y solo probándolas o dejando pasar el tiempo o experimentando podré aprenderlas. Algo que definitivamente nunca volvería a hacer, romantizar la sexualidad y dejar que las otras personas me elijan a mí en vez de yo elegirlas, porque uno siempre tiene que ser su prioridad. Y efectivamente a partir de esto te aprendes a querer, aprendes a valorarte, aprendes a elegir a la persona que va a estar al lado de ti y a quitarte todos los prejuicios. Y todas estas personas que han tenido malas experiencias, porque siempre se tienen malas experiencias, pues solo tienen que tomar la parte buena, dejar que es como el aprendizaje y no volver a repetirlo, porque si no te hace sentido, si no te hace bien, si no te sientes cómodo al respecto, no tienes por qué quedarte con ello, simplemente porque es lo moralmente correcto o simplemente porque te da miedo. No tienes que conformarte con las cosas que no te hacen sentido si no estás a gusto con ellas. Incluso eso lo tienes que llevar para que en conjunto se tomen las decisiones, ¿no? Necesitas saber trabajar en equipo, ser consciente del trabajo en equipo. Aparte de ser consciente del trabajo en equipo, ser consciente de ti, de tus gustos, tus elecciones, tu condición, tus prejuicios, tu pudor, todo. Tienes que estar muy consciente de quién eres, hacia dónde vas, qué quieres, inclusive en el ámbito sexual. Y con esto finalizamos con nuestra invitada el día de hoy, fue Cocotzin Sikaru. Y ya, corte. Corte y queda.